Dicen que los apaches no lloran, que nacen con el coraje en la sangre y el silencio en el alma. Pero aquella noche, cuando el guerrero encontró a la niña entre los restos de un ataque despiadado, sus ojos, tan endurecidos por la guerra, se llenaron de algo más fuerte que el miedo: compasión. No era una niña apache. Su piel, su ropa rasgada, sus cabellos rubios cubiertos de ceniza. Todo en ella decía extraña. Pero en sus ojos, el guerrero vio lo que nadie más quiso ver: una chispa de espíritu, una fuerza escondida tras el temblor de sus manitas. Mientras el resto pedía dejarla atrás, él decidió criarla como a una hija. A escondidas del consejo tribal, en silencio, bajo las estrellas. Porque aunque no llevara sangre apache, tenía el corazón de una guerrera. Y el guerrero sabía que el destino guarda sus propios planes, aunque a veces los esconda detrás del dolor. Pasaron los años. Y la niña que un día fue rechazada por ser distinta, se convirtió en la única capaz de proteger a quienes una vez la despreciaron. Cuando el enemigo regresó, más cruel y numeroso que nunca, fue ella, la hija del silencio, la que nadie quiso, quien se alzó con arco en mano y mirada firme. No buscaba venganza. No lo hacía por odio. Lo hacía por amor. Por aquel guerrero que creyó en ella. Por los niños que no sabían defenderse. Por una tierra que también sentía suya, aunque otros le dijeran que no lo era. La historia que estás a punto de escuchar no es solo la de una batalla. Es la de una redención. De cómo una niña encontró su lugar entre quienes primero la miraron con recelo. Y de cómo, con valor y ternura, salvó no solo a su pueblo, sino también a sí misma. Si tú también crees que el valor de una persona no se mide por su origen, sino por la bondad que guarda en el corazón, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias que nos recuerdan que todos merecemos una segunda oportunidad, que el amor puede nacer donde menos se espera y que la justicia, a veces, toma forma de un corazón valiente. Quédate hasta el final, porque solo entonces sabrás que tuvo que perder esta niña para convertirse en la guerrera que cambió el destino de todos. Aquel amanecer, el viento traía algo distinto. No era solo el frío que bajaba de las montañas, ni el murmullo de las ramas al rozarse entre sí. Era un presentimiento, un cambio sutil en la respiración de la tierra. Los pájaros no cantaron esa mañana, y hasta los caballos parecían inquietos, con los oídos en alto y los ojos clavados en el horizonte. En el corazón del desierto, donde la tierra se agrieta como la piel de los viejos guerreros y el sol nace con fuerza incluso en invierno, algo iba a suceder. Y lo supo él, Pluma Negra, antes de que nadie más pudiera oler el humo o sentir el temblor de la tierra bajo sus pies. Pluma Negra no era el más viejo del consejo, ni el más fuerte, ni el más querido. Pero había sobrevivido a muchas lunas, y las cicatrices en su pecho hablaban por él. En su rostro había más sombra que sonrisa, y sus palabras, cuando salían, lo hacían con lentitud, como si cada una pesara. Era de los que escuchaban más de lo que hablaban, de los que saben que el silencio dice verdades que la lengua no alcanza. Aquella mañana, mientras el resto de la tribu se preparaba para salir en busca de agua, él se quedó mirando hacia el este, donde una columna de humo comenzaba a alzarse despacio, como una serpiente que despierta entre las rocas. La encontró al atardecer. No buscaba nada ni a nadie, solo había seguido el olor del fuego y el grito lejano de los cuervos. Cuando llegó al claro donde antes había estado un pequeño asentamiento, no encontró vida. Solo restos calcinados, el crujido de la madera quemada bajo sus botas y ese silencio denso que queda después de la violencia. Caminó entre los restos con la cautela de quien respeta el dolor ajeno. Y entonces, la vio. No lloraba. No gritaba. Estaba acurrucada entre dos piedras, cubierta de polvo, con una manta chamuscada a medio cuerpo y la cara salpicada de ceniza. Tenía los ojos abiertos, muy abiertos, pero no parecían ver. Tenía unos 5 años, quizás 6. Era delgada como una rama seca,
con el cabello claro y el rostro pálido como la leche. Y sin embargo, había en ella una quietud extraña, una dignidad muda que no encajaba con el caos que la rodeaba. Pluma Negra se agachó, lento, sin acercarse demasiado. Ella no se movió. No habló. Solo lo miró. Fue entonces cuando el guerrero supo que aquella niña no era como las demás. No por su color de piel, ni por el idioma que seguramente hablaba. Era algo más profundo. Era esa forma de mirar, de estar presente, de resistir. No era la primera vez que los blancos y los apaches chocaban entre sí, directa o indirectamente. Los caminos eran inciertos, y la crueldad no era patrimonio exclusivo de ningún pueblo. Pero encontrar a una criatura tan pequeña en medio de una tragedia así, viva, entera, era algo que no podía ignorarse. Podía haberla dejado allí. Podía haber vuelto al campamento y decir que no había encontrado nada. Pero no lo hizo. La cargó en sus brazos como quien recoge algo sagrado. No porque fuera suya. No porque le debiera nada. Sino porque algo en su interior, algo que no sabía nombrar, le dijo que esa niña necesitaba ser salvada. Y, quizás, él también. Cuando volvió a la tribu, lo miraron con desconfianza. Algunos se alejaron. Otros preguntaron en voz baja qué pensaba hacer. El consejo no la quería. Decían que traería problemas, que no era apache, que no sabría vivir entre ellos. Pero él no discutió. No suplicó. No explicó nada. Solo construyó una tienda apartada, al borde del campamento, entre los árboles. Y allí, con paciencia de abuelo, le enseñó a caminar entre piedras, a cazar con sigilo, a escuchar el canto del viento. No le puso un nombre al principio. Esperó a que fuera la tierra la que se lo revelara. Y una noche, después de una tormenta de arena, cuando la niña le trajo en la mano una pluma blanca cubierta de barro, él supo qué nombre darle: Lluvia Suave. Porque había llegado como la lluvia inesperada que limpia la tierra después del fuego. Porque no había roto nada, solo había tocado lo quemado con su silencio. Los años pasaron despacio. Lluvia Suave creció entre susurros y miradas ajenas. Algunos niños no jugaban con ella. Algunas mujeres la evitaban. Pero ella no se quejaba. Aprendía. Observaba. Sabía cuándo callar y cuándo correr. Era fuerte, pero no agresiva. Tenía el corazón templado como el metal que se dobla al fuego sin romperse. Y Pluma Negra, que había vivido la mitad de su vida sin saber para qué, encontró en ella una razón para no temerle al futuro. Nadie sabía entonces que el destino estaba preparando algo más grande. Que aquella niña extranjera, rechazada en silencio, se estaba convirtiendo en la guerrera que un día salvaría a todos. Pero el viento ya lo sabía. Porque ese día, el día en que Pluma Negra cambió el rumbo de sus pasos para seguir el olor del humo, el viento también cambió de rumbo. Y con él, el destino de una niña y de un pueblo entero. Lluvia Suave creció lejos del centro del campamento. No por castigo, sino por una especie de prudencia ancestral. Aunque nadie la señalaba abiertamente, todos sabían que no era como los demás. Su cabello claro brillaba bajo el sol del desierto como un reflejo de luna, y su piel, aunque curtida con los años, nunca perdió esa palidez que recordaba al mundo de donde venía. Los ancianos decían poco, pero sus miradas eran largas y cargadas de pasado. Algunos pensaban que criar a una hija que no llevaba sangre apache era tentar al destino. Otros, en silencio, reconocían que había algo noble en ella, algo que no se podía explicar con palabras. Pero todos coincidían en lo mismo: Pluma Negra la había tomado como suya, y ese gesto, aunque no se comprendiera del todo, merecía respeto. Él no la sobreprotegía. Le enseñaba con la misma dureza y el mismo cariño con que un árbol deja caer su sombra y al mismo tiempo empuja a su retoño a crecer hacia el cielo.
Le hablaba de las señales en la naturaleza, de cómo escuchar a la tierra cuando tiembla bajo los pies y del valor de la espera. Le mostraba cómo moverse sin ser vista, cómo seguir rastros casi borrados, cómo respetar al animal que uno caza y cómo devolver al fuego las palabras que no deben ser dichas. Ella absorbía todo sin protestar. No preguntaba por su pasado, ni por su madre, ni por aquel fuego del que emergió envuelta en ceniza. Solo aprendía, vivía, crecía. Durante años, la niña fue parte del paisaje, como las piedras que no se miran pero sostienen los caminos. Y poco a poco, sin que nadie se diera cuenta del todo, fue convirtiéndose en joven. Sus manos se volvieron firmes. Su mirada, serena. Su andar, ágil. Tenía algo del venado que sabe cuándo escapar y cuándo quedarse inmóvil. Y algo del halcón, que ve más allá, incluso cuando no parece mirar. La relación entre ella y Pluma Negra era de pocas palabras, pero profunda como los ríos subterráneos. Él la observaba con orgullo callado. A veces, al calor del fuego, la miraba de reojo mientras ella afilaba una piedra o tejía con paciencia una cuerda, y en sus ojos se dibujaba una luz que no solía mostrar a nadie. Lluvia Suave, por su parte, no lo llamaba padre. No necesitaba hacerlo. Él era su raíz, su sombra, su tierra. Le bastaba con estar cerca, con saber que su presencia era un refugio. La tribu comenzó a cambiar su forma de mirarla cuando demostró, sin decirlo, que era una más. Cuando en la casa era de las primeras en encontrar el rastro. Cuando curó a un niño herido con hojas y calma. Cuando se ofreció a cuidar a los ancianos durante la gran sequía. No pedía nada a cambio. No buscaba aprobación. Solo actuaba. Y eso, entre los apaches, tenía un peso mayor que cualquier palabra. Aún así, había días en los que Lluvia Suave se perdía en su propio silencio. Subía sola a las colinas más altas y pasaba horas sentada en las rocas, mirando el horizonte. No era tristeza lo que llevaba dentro. Era una pregunta. Una pregunta sin forma, sin idioma, pero que quemaba suave, como el sol del atardecer. ¿Quién soy?, parecía preguntarse sin decirlo. ¿A quién pertenezco? Había aprendido a ser apache, pero sabía que no había nacido entre ellos. Había aprendido a quererlos, pero no podía olvidar aquel primer recuerdo, el olor del humo, el suelo caliente bajo sus pies descalzos, la mano callosa que la levantó de entre las piedras. Una noche, mientras dormían, una anciana del consejo se acercó a la tienda de Pluma Negra. No llevaba reproches, solo un cuenco con té caliente y una historia en la boca. Le habló del espíritu de las almas errantes, aquellas que no nacen donde deben, pero encuentran su lugar más adelante. Le dijo que Lluvia Suave era una de esas almas, y que no debía temer por su origen. Que lo importante no era de dónde venía, sino lo que había elegido ser. Pluma Negra no respondió. Solo asintió con lentitud. Al día siguiente, la anciana le entregó a la joven un colgante hecho de hueso de ciervo y una piedra azul. Era un gesto de aceptación, pero también de unión. A partir de entonces, nadie volvió a dudar de que ella pertenecía allí. Fue entonces cuando comenzó su verdadera formación como guerrera. No porque alguien lo pidiera, sino porque la tierra misma parecía empujarla hacia ese camino. La lucha no se enseñaba solo con armas, sino con paciencia, resistencia y sentido del deber. Lluvia Suave no tenía la fuerza de los hombres, pero era más rápida. Su cuerpo no imponía, pero su mirada sí. Y lo más importante, no temía al dolor. Había vivido en él desde pequeña, y había aprendido a caminar con su sombra sin dejarse vencer. Cada luna nueva, la joven subía a entrenar sola. Se movía entre los árboles como el viento, golpeando el aire, tensando el arco, afilando la lanza. No buscaba ser admirada. Lo hacía por necesidad, por instinto, por algo que aún no comprendía del todo.
Pluma Negra la observaba desde la distancia. Sabía que se preparaba para algo, aunque ninguno de los dos supiera qué. Y en su corazón, cada vez más cansado, empezaba a formarse un presentimiento, que su tiempo se acercaba a su fin, y que el tiempo de ella estaba por comenzar. Porque la vida tiene ciclos que nadie puede evitar. Y a veces, para que algo nuevo florezca, lo viejo debe retirarse con humildad. Como el sol que se esconde para que la luna ilumine el camino. Así crecía Lluvia Suave, entre sombras y raíces, forjando sin saberlo el espíritu de una guerrera que no nacía del odio ni de la venganza, sino del amor más silencioso. Había épocas en que el viento parecía traer memorias antiguas. En las noches más frías, cuando el fuego crepitaba lento y las estrellas vigilaban en silencio, Lluvia Suave a veces creía oír tambores a lo lejos. No eran reales, claro. No había sonido más allá del crujido de la leña y el soplo del aire entre los árboles. Pero en su interior, algo golpeaba despacio, como si su alma recordara una música que el cuerpo había olvidado. Eran señales, presagios, pequeños avisos que la tierra murmura a quienes saben escucharla. Y aunque no entendía aún el significado, sabía que algo se acercaba. En el campamento, la vida seguía con su ritmo acostumbrado. Las mujeres recolectaban raíces, los ancianos compartían historias al calor de las piedras, y los jóvenes entrenaban con entusiasmo, soñando con ser reconocidos algún día como verdaderos guerreros. Lluvia Suave era una presencia constante, pero no ruidosa. Una sombra amable que pasaba entre las tiendas con pasos firmes y voz suave. Ayudaba donde hacía falta, escuchaba más de lo que hablaba, y ofrecía compañía sin pedir nada a cambio. Muchos, sin decirlo, ya la sentían parte del alma misma del grupo. Pero aún quedaban heridas abiertas en el corazón de algunos. Y había cosas que el tiempo no cura solo. Entre los más antiguos, corría el recuerdo de los enfrentamientos pasados, de los campamentos arrasados, de los niños arrebatados, de las mujeres que no regresaron. El miedo, disfrazado de prudencia, aún susurraba que confiar en los que venían de fuera era peligroso. Y aunque Lluvia Suave no había causado ningún mal, su origen seguía siendo una piedra pequeña en el zapato de la memoria. Pluma Negra lo sabía. Por eso la formaba en silencio. Porque comprendía que la aceptación verdadera no viene con palabras dulces, sino con actos firmes. Y tarde o temprano, llegaría el momento en que ella tendría que demostrar lo que era, no con gritos, sino con decisiones. Un día, sin previo aviso, el vigía regresó con la cara pálida y los labios tensos. Había visto movimiento en las colinas del norte. ¿Cómo? Caballos. Hombres con rifles. No era un grupo de paso. Era un escuadrón de cazadores blancos, conocidos por su crueldad. No buscaban diálogo ni tregua. Allí donde pasaban, dejaban atrás silencio, cenizas y huellas de sangre. El consejo se reunió esa misma noche. Las voces eran tensas. Algunos pedían marcharse, esconderse en las montañas hasta que pasara el peligro. Otros querían enfrentar la amenaza directamente. Pluma Negra, como siempre, escuchó primero. Y cuando habló, lo hizo con la lentitud de los que han visto mucho. La tierra no se defiende sola. Pero tampoco se mancha con ira. Debemos prepararnos. No para vencer, sino para resistir con dignidad. Esa noche, Lluvia Suave no durmió. Caminó sola hasta el claro donde solía entrenar desde niña. Llevaba su arco y su lanza, pero no buscaba practicar. Solo quería entender lo que sentía. Había miedo, sí, pero también algo más fuerte, una certeza. Sabía que el momento que había intuido desde hacía años estaba cerca. No sabía cómo actuaría, ni qué le pediría el destino. Pero por primera vez, no dudaba de su lugar. Sabía que no podía huir. No quería huir. Aquella tierra, esa gente,
incluso quienes no la aceptaban por completo, eran su pueblo. No por sangre, sino por elección. Por las raíces que había echado con cada acto pequeño, con cada gesto silencioso. Pluma Negra la encontró allí, al amanecer. No le preguntó nada. Solo se sentó junto a ella. Durante un largo rato, no hablaron. Solo miraron juntos como el sol comenzaba a colorear el cielo. Y entonces, sin mirarla, él le dijo algo que se le quedaría grabado para siempre. La tierra que eliges proteger es la que te elige a ti. Hoy eres parte de esta tierra. Si el viento te pone en medio del camino, no luches contra él, camina con él. Ella no respondió. No lo necesitaba. Bastaba con sentir su voz ronca, cálida, como la raíz de un árbol viejo que aún sostiene la montaña. En los días siguientes, todos comenzaron a prepararse. Se reforzaron las defensas, se escondieron provisiones, se entrenaron los más jóvenes. Y Lluvia Suave, sin esperar órdenes, comenzó a organizar a quienes sabían menos. Les enseñaba con paciencia lo que había aprendido con el tiempo, cómo moverse en silencio, cómo leer las huellas, cómo proteger a los más vulnerables. No se imponía, solo compartía lo que sabía. Y poco a poco, incluso los más escépticos empezaron a verla con otros ojos. No como una extraña, sino como una guía. La tensión crecía con cada luna. Y el miedo, aunque no se decía en voz alta, flotaba en el aire como el polvo antes de una tormenta. Pero entre todo ese caos silencioso, una figura destacaba por su calma. Ella. Lluvia Suave no pretendía ser líder. Pero su serenidad era contagiosa. Su fuerza no estaba en los músculos, sino en la forma en que se mantenía de pie incluso en medio de la duda. Era la certeza en medio del temblor. La paz antes de la batalla. Y así, como si el tiempo se preparara para detenerse, llegó la noticia. El escuadrón enemigo se acercaba. 2 días, quizás menos. No venían en son de paz. Las huellas eran claras. El polvo alzándose a lo lejos confirmaba lo que todos temían. Se avecinaba el momento de la verdad. Un momento que nadie deseaba, pero que ya no se podía evitar. Aquella noche, antes de dormir, Pluma Negra tomó una decisión. Fue a la tienda de Lluvia Suave y le entregó su lanza. No era un gesto simbólico. Era un legado. Ella lo recibió con las manos firmes y los ojos llenos de algo que no era orgullo, ni miedo, ni duda. Era compromiso. Era pertenencia. Era el eco de aquellos tambores que durante años había sentido en su alma. Porque ahora lo entendía, no eran tambores de guerra, eran tambores de llamada. Llamaban a quien estaba destinada a proteger, a sostener, a guiar. Y ella estaba lista para responder. El amanecer del primer día fue inusualmente quieto. No cantaron los pájaros, ni se oyeron los pasos de los niños. La tribu entera se había recogido en sí misma, como hace el caracol cuando siente la amenaza de un pie demasiado cerca. Nadie hablaba en voz alta. El campamento, habitualmente animado con los sonidos sencillos de la vida, el chisporroteo del fuego, el golpeteo de las manos trabajando el cuero, la risa baja de los jóvenes, se había sumido en un silencio denso, reverente, como si cada ser estuviera conteniendo el aliento de la tierra misma. Y allí, en el centro de esa calma expectante, caminaba Lluvia Suave. Vestía con sencillez. Su túnica era de tonos tierra, adornada apenas por 2 cuentas azules que colgaban sobre su pecho. En la cintura, llevaba una pequeña bolsa de medicina con hojas secas, cenizas de salvia y un trozo de madera que su padre adoptivo le había dado años atrás. En la espalda, colgaba el arco que ella misma había tallado cuando era adolescente, y a su lado, colgaba la lanza de Pluma Negra. La madera era vieja, pero firme, y la punta de piedra brillaba suavemente con la luz del sol naciente. No era una guerrera de apariencia feroz,
Pero nadie que la viera esa mañana dudaba de su temple. Había una determinación tranquila en su andar, en su postura erguida, en sus ojos abiertos y claros. Pluma Negra, por su parte, no estaba con ella. Esa mañana había preferido quedarse sentado en su tienda, rodeado por el humo de las hierbas sagradas. Ya no se sentía fuerte. El paso de los años se notaba en sus manos temblorosas y en su mirada cada vez más profunda. Pero no era la debilidad física lo que lo mantenía quieto. Era otra clase de cansancio. El que solo conocen quienes han entregado su alma al cuidado de los demás durante demasiado tiempo. En su interior, algo le decía que no debía intervenir, que era el momento de ella, que su papel como protector había concluido, y que ahora le correspondía observar y confiar. La amenaza, mientras tanto, se acercaba. El grupo enemigo había sido visto al mediodía, a una distancia que los jinetes bien entrenados recorrerían en pocas horas. Pero no atacaron ese día. Acamparon lejos, como si quisieran anunciar su presencia antes de golpear, como si disfrutaran del miedo que sembraban con solo existir. Eran hombres duros, curtidos por años de saqueo y violencia. Muchos de ellos no obedecían a un gobierno ni a una bandera. Solo respondían a su propio odio, a su ansia de poder, a esa crueldad seca que nace cuando uno deja de ver humanidad en los demás. Habían atacado otros asentamientos, robado tierras y hecho desaparecer familias enteras. Y ahora, su mirada estaba puesta en aquella pequeña tribu del sur. Esa noche, el consejo se reunió por última vez antes del posible enfrentamiento. Pluma Negra no asistió. En su lugar, Lluvia Suave ocupó el espacio junto al fuego. Algunos la miraban con respeto, otros con escepticismo. Pero todos escucharon cuando habló. No gritó, no impuso. Solo habló con la serenidad de quien no busca convencer, sino compartir verdad. Dijo que debían resistir, pero sin odio. Que no pelearían por venganza, sino por amor a su tierra, a sus niños, a sus raíces. Que el silencio, a veces, era más fuerte que el grito. Y que esa noche, todos debían prepararse, no solo para defenderse, sino para sostener el alma de la comunidad. Propuso un plan. Usar el terreno a su favor. No enfrentarse directamente, sino dispersarse, proteger a los más vulnerables, atrapar al enemigo en sus propias prisas. Conocían cada piedra, cada árbol, cada curva del arroyo. Era su ventaja. Y ella, junto con un grupo de jóvenes hábiles, lideraría los movimientos. No prometió victoria. No vendió esperanzas vacías. Solo ofreció lo que tenía, su compromiso. Antes de dormir, caminó entre las tiendas. Saludó con una mirada a cada uno. Dejó palabras cálidas a los más pequeños. Ayudó a una anciana a colocar leña junto al fuego. Y luego, sola, caminó hasta el árbol más viejo del campamento. Apoyó la frente en su tronco, cerró los ojos y respiró hondo. No pidió milagros. Solo fuerza. Solo claridad. El árbol, en su inmovilidad sabia, pareció escucharla. Al amanecer, el primer disparo rompió la calma. Un cuervo alzó el vuelo con un graznido agudo, y los corazones se tensaron como cuerdas de arco. Pero nadie gritó. Nadie corrió sin rumbo. Porque, gracias a los días previos, todos sabían qué hacer. Los niños fueron llevados a las cuevas. Los ancianos, escoltados a lo alto de la colina. Los hombres y mujeres capaces de luchar se ocultaron entre los arbustos, en los bordes de los senderos, con las flechas preparadas. No era una emboscada en el sentido tradicional. Era una defensa de raíz. Una red de silencio extendida sobre la tierra. Lluvia Suave lideraba desde el frente, pero no desde el centro. Su presencia era como la del viento, se sentía sin verse. Se movía entre sombras, guiaba con gestos,
aparecía donde más hacía falta. Vio como uno de los suyos caía herido y corrió a cubrirlo con su cuerpo. Alcanzó a detener un segundo ataque con su lanza, no con furia, sino con precisión. No había rabia en su rostro. Solo enfoque. Solo amor por los suyos. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. El enemigo, confiado, se adentró más de lo debido. Y en ese momento, la tierra misma pareció volverse en su contra. Los senderos que creían despejados estaban cubiertos de ramas puntiagudas, los arroyos secos ocultaban trampas, y desde lo alto de las rocas comenzaron a llover piedras, no por fuerza, sino por gravedad. No era una batalla cuerpo a cuerpo. Era un castigo paciente de un pueblo que había aprendido a resistir sin destruirse. A media tarde, los invasores comenzaron a retroceder. No porque hubieran perdido muchos hombres, sino porque habían perdido algo peor, la certeza. Ya no sabían por dónde avanzar. Ya no entendían el terreno. Ya no veían enemigos, solo sombras. Y en medio de ese desconcierto, una figura les resultaba imposible de alcanzar, la joven con mirada firme y cabello claro. La que los enfrentaba sin odio. La que no gritaba, pero no retrocedía. Ese día no hubo celebración. No se levantaron gritos de victoria ni danzas al fuego. Solo un largo suspiro colectivo, una calma profunda, como si la tribu entera se hubiera permitido, por fin, volver a respirar. Y en el corazón de esa paz, Lluvia Suave se arrodilló sobre la tierra y agradeció. No por haber vencido, sino por haber defendido sin perderse. Porque a veces, el verdadero triunfo es proteger sin odiar. Y ella lo había hecho. Con su silencio. Con su escudo invisible. Con el amor aprendido en cada paso de su vida. Después del ataque, los días transcurrieron con una lentitud distinta. No era la misma calma de antes. El silencio que antes hablaba de paz, ahora traía ecos de lo que pudo haber sido y no fue. Los cuerpos enemigos, dispersos en la distancia, habían sido retirados sin festejo. Algunos sobrevivientes lograron huir, llevándose con ellos no solo el peso de la derrota, sino también la mirada firme de una mujer que les enseñó que no todos los pueblos se doblegan con el miedo. Pero en la tribu, nadie sonreía. La victoria tenía el sabor amargo del esfuerzo profundo. Habían salvado sus vidas, sí, pero también habían visto de cerca el rostro de la pérdida. Algunos de los suyos no volvieron. Hombres jóvenes que apenas habían aprendido a cazar, mujeres que empuñaron lanzas por primera vez, viejos que prefirieron quedarse al frente antes que huir. Los nombres fueron susurrados en las noches junto al fuego, como un canto bajo que acariciaba sus memorias. No hubo grandes ceremonias. Solo miradas largas, silencios compartidos y el tacto de las manos que, al encontrarse, se apretaban con fuerza para no romperse. Lluvia Suave, aunque no tenía heridas visibles, llevaba dentro de sí un dolor callado. La noche posterior a la retirada del enemigo no durmió. Caminó hasta lo alto de la colina y se quedó allí, de pie, observando cómo la luna se deslizaba entre las nubes. No lloró. No gimió. Pero su respiración era profunda, como quien carga un peso demasiado grande para soltarlo de golpe. Había cumplido su deber, había protegido a su pueblo, pero en su interior algo se había quebrado, la inocencia. Esa esperanza ingenua de que el bien, por sí solo, bastaba. Había descubierto que el amor, aunque poderoso, a veces debía vestirse de firmeza, y que proteger también significaba herir. Pluma Negra la encontró allí antes del amanecer. Caminó despacio, con paso cansado, y se sentó a su lado sin decir una palabra. Durante un largo rato, ambos miraron el horizonte en silencio. Luego, él sacó de su bolsa un pequeño trozo de madera. Era una figura tallada, la representación de una mujer con un niño en brazos. «Esto lo hice hace años», murmuró, «antes de encontrarte. Nunca supe para quién era.
hasta ahora. Se lo entregó sin ceremonias, sin palabras tiernas. Era su forma de decirle que la veía, que entendía su dolor, que estaba orgulloso. Con el paso de los días, la tribu comenzó a reconstruirse. Se repararon las tiendas, se revisaron las reservas, se restablecieron los senderos de caza. Pero algo había cambiado. Una semilla nueva había germinado en el corazón de todos, la certeza de que la fortaleza no está en los músculos, sino en la unión. Y en el centro de esa nueva conciencia estaba ella. Ya nadie la llamaba la niña extranjera en voz baja. Ya no había ojos torcidos ni susurros a sus espaldas. Ahora la saludaban con respeto. Algunos le pedían consejo. Las madres le confiaban a sus hijos. Los jóvenes la buscaban para aprender. No porque ella se impusiera, sino porque su presencia traía una sensación de seguridad profunda, como el calor del sol en una mañana de invierno. Pero Lluvia Suave seguía sintiéndose dividida por dentro. Por las noches, cuando todos dormían, ella escribía en la arena palabras que nadie leería. A veces nombres, a veces preguntas. Luego, con la palma de su mano, borraba cada línea con cuidado. Sentía que había dado todo, pero que una parte de ella seguía preguntándose si eso era suficiente. No por los demás, por ella. A veces, recordaba aquel primer día, cuando Pluma Negra la recogió entre los escombros. Y entonces se preguntaba si habría valido la pena. Si aquel hombre cansado, que ahora tosía con más frecuencia y caminaba más despacio, se sentía en paz con su decisión. Una tarde, mientras preparaba un remedio con raíces para una herida leve, una niña se acercó. Tendría unos 7 años. Era hija de un joven guerrero caído durante el ataque. Llevaba en la mano una piedra pintada con colores de arcilla, y se la ofreció en silencio. No dijo por qué, ni para qué. Solo la dejó sobre el cuero que Lluvia Suave usaba como mesa, y luego se marchó. Ella se quedó mirando la piedra durante mucho rato. Era pequeña, redonda, sin valor material. Pero había algo en ella, en el gesto, en el color, en la entrega sencilla. Y por primera vez desde la batalla, Lluvia Suave sonrió. Comprendió, entonces, que la herida que no se ve no es un fracaso. Es parte del camino. Que el dolor no es señal de debilidad, sino de humanidad. Que quien ama profundamente no puede salir ileso del deber de proteger. Pero que en medio de ese dolor, también nace la fuerza verdadera. No la que se impone, sino la que sostiene. La que da sin esperar. La que permanece cuando todo lo demás se va. Aquel día, al anochecer, buscó a Pluma Negra y se sentó a su lado, como tantas otras veces. Él no dijo nada, pero ella sí. Le habló por primera vez de lo que sentía, no como una niña que busca respuestas, sino como una mujer que ha empezado a comprender. Habló de la batalla, de los que se fueron, del vacío que quedó. Pero también de la niña y su piedra, del consejo que siguió sin dudar, de la paz que ahora empezaba a asomar en su pecho. Pluma Negra la escuchó con los ojos entrecerrados. Y cuando terminó, le puso la mano sobre el hombro. «Lo entendiste», dijo simplemente. No explicó qué. No hacía falta. Ella también sabía de qué hablaba. Porque la verdadera sanación no es olvidar. Es transformar el dolor en raíz. En fuerza. En camino. Esa noche, mientras el fuego crepitaba bajo las estrellas, Lluvia Suave supo que no solo había salvado a su pueblo, también había comenzado a salvarse a sí misma. Porque el valor no es no sentir miedo. Es caminar con él. Y ella lo estaba haciendo, paso a paso, con el corazón abierto, y la herida invisible convertida en un canto suave que ya no dolía, sino que daba sentido. Con el paso de las estaciones, el desierto volvió a hablar con su lenguaje habitual, el crujido del suelo bajo los pasos, el canto agudo del halcón solitario,
el murmullo de los arroyos escondidos entre las piedras. La vida, poco a poco, retomó su curso. No igual que antes, porque nada vuelve a ser exactamente como fue después de una herida, pero sí con esa dignidad serena de quienes han aprendido a sostenerse unos a otros. El campamento, fortalecido en el silencio y en la entrega, vivía ahora con una calma más profunda. No era despreocupación, era madurez. Y en medio de esa nueva etapa, Lluvia Suave caminaba distinta, no más ligera, pero sí más firme. Como quien ya no necesita que el mundo la reconozca, porque ella ya se ha reconocido a sí misma. Era respetada, sí, pero eso nunca fue lo que buscó. Seguía ayudando con las tareas cotidianas, enseñando a los más jóvenes, recogiendo plantas medicinales, escuchando con atención las historias de los mayores. Su valor, ahora evidente para todos, no había modificado su alma sencilla. Aún prefería el trabajo silencioso al elogio. Aún miraba a los ojos antes de responder. Y cuando reía, que era poco, lo hacía como si ese momento valiera más que todo lo demás. Algunos decían que era la hija que la tierra había olvidado plantar, y que, sin embargo, había florecido entre piedras y cicatrices. Pluma Negra ya no era el mismo. Las caminatas largas le agotaban más de la cuenta, y su tos se hacía más frecuente con los cambios de clima. Pero su mirada seguía viva, intensa, como si dentro de él aún ardiera un fuego antiguo. Pasaba más tiempo en su tienda, tallando figuras de madera, quemando hierbas en silencio, recordando. A veces Lluvia Suave se sentaba con él, simplemente a estar. No necesitaban hablar. Había entre ellos una comunicación que no pasaba por la boca, sino por la memoria compartida. Aquel vínculo no era de sangre, pero sí de alma. Y eso, entre los apaches, valía más. Una tarde de otoño, el consejo pidió a Lluvia Suave que encabezara una delegación hacia un pueblo vecino. Había rumores de un nuevo tratado, de tierras por compartir, de fronteras por respetar. Era un viaje largo, varios días a caballo, y requería inteligencia más que fuerza. La eligieron a ella no por cortesía, sino porque sabían que sabría mirar con sabiduría. Ella aceptó, aunque en su pecho sintió un leve temblor. No por miedo al viaje, sino por dejar atrás, aunque fuera por unos días, a quien más necesitaba de su cuidado, Pluma Negra. Antes de partir, se acercó a él con una mezcla de determinación y ternura. Le preparó raíces secas, le dejó agua limpia y le pidió que descansara. Él, como siempre, no mostró preocupación. Solo le ofreció su amuleto de piedra, el que llevaba colgado desde que era joven, y le dijo, con una voz baja y firme, «Llévalo contigo. Así sabrás volver». Fue la primera vez que él se lo entregaba a alguien. Lluvia Suave lo tomó entre sus manos como si recibiera una parte de su espíritu. Y así partió, con la mirada hacia adelante, pero el corazón latiendo a dos tiempos, uno en el camino y otro en la tienda de aquel hombre al que nunca llamó padre, pero que siempre lo fue. El viaje fue largo, pero sereno. La tribu vecina los recibió con hospitalidad cautelosa. Ella habló con respeto, escuchó con atención y ofreció con sinceridad lo que su pueblo deseaba, vivir en paz. Fue una mujer de palabras justas, sin adornos, pero con profundidad. Y quienes la oyeron supieron que estaban frente a alguien que no buscaba imponerse, sino construir. El tratado fue firmado. Se compartieron alimentos, se realizaron ofrendas. Y entonces, al tercer día, emprendió el regreso, con la nostalgia latiéndole en la espalda, como el tambor lento de una despedida no dicha. Fue al llegar que comprendió. No hizo falta que nadie hablara. Al ver los rostros, al sentir el aire más denso, al notar el fuego más bajo, supo que algo había cambiado. Corrió hacia la tienda de Pluma Negra. Entró sin anunciarse. Y allí lo encontró, recostado, con la manta sobre el pecho, los ojos cerrados y una expresión de paz profunda en el rostro.
A su lado, un pequeño cuenco vacío y la figura tallada de la mujer con el niño que alguna vez le había regalado. No lloró. No gritó. Se arrodilló a su lado, tomó su mano ya fría y apoyó la frente sobre ella. El silencio fue total. No era el silencio de la ausencia, sino de la gratitud. Porque él se había ido sin dejar peso. Porque se había marchado sabiendo que ella ya estaba lista. Que podía caminar sola. Que todo lo que había sembrado, ahora florecería. Durante los días siguientes, no hubo un funeral como los otros. La tribu entera se reunió bajo el gran árbol del este. Allí, en círculo, compartieron recuerdos. Lluvia Suave no habló mucho. Solo colocó en el centro del círculo el amuleto de piedra, y luego, sin pedir permiso, lo volvió a colgar sobre su pecho. «Este es mi camino ahora», dijo, suave pero firme. Y todos comprendieron. Porque hay palabras que no se dicen. Porque hay lazos que no necesitan nombres. Porque el amor más profundo es aquel que no pide nada, pero lo da todo. Pluma Negra no le enseñó a ser guerrera para que lo honrara a él, sino para que se honrara a sí misma. Y Lluvia Suave, con cada paso, cada decisión, cada mirada, se encargaba de continuar lo que él comenzó. No como un legado pesado, sino como una melodía suave que uno tararea sin darse cuenta, porque ya vive en el corazón. Aquel día, el viento volvió a cambiar de dirección. No con furia, sino con ternura. Como si también él, el viento, supiera que un ciclo había terminado. Y que otro, más sereno, más sabio, estaba a punto de comenzar. Con la partida de Pluma Negra, la vida en la tribu entró en un tiempo distinto. No era un duelo doloroso, sino un recogimiento sereno, como si el espíritu de aquel viejo guerrero aún caminara entre las tiendas, observando desde las ramas altas, murmurando con el viento al atardecer. Nadie hablaba demasiado de su ausencia, porque todos, de alguna manera, sentían su presencia en lo cotidiano. En la forma de encender el fuego con calma. En el ritmo pausado de los cantos. En el gesto de colocar una piedra sobre otra con intención. Lluvia Suave, que no derramó una lágrima frente a nadie, se convirtió en la guardiana de ese legado invisible. No buscó un nuevo lugar dentro del consejo. No pidió autoridad. Pero su voz, cada vez que hablaba, tenía el peso de la verdad vivida. Los más jóvenes acudían a ella no por obligación, sino por necesidad. Y los ancianos, que tanto habían dudado de su pertenencia en otros tiempos, la trataban ahora con una mezcla de admiración y ternura, como si ella representara el puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo que fue y lo que aún podía ser. Su figura, que antes parecía ajena, se volvió parte del paisaje más íntimo, como la piedra junto al río que, sin moverse, guía el curso del agua. Durante una de esas noches sin luna, mientras las estrellas se reflejaban en los charcos dejados por la última lluvia, Lluvia Suave sintió que debía retirarse un tiempo. No era una huida, ni un gesto de tristeza. Era otra clase de impulso. Una necesidad de escuchar, de dejar que la tierra le hablara sin interrupciones. Le pidió al consejo unos días de soledad, y nadie se lo negó. Sabían que no era un capricho, sino una forma de cuidar lo que aún estaba echando raíces en su interior. Y así, con un manto ligero, una pequeña bolsa de medicina y el amuleto de piedra de Pluma Negra colgando sobre el pecho, partió hacia el este, hacia las colinas donde había entrenado de niña. El lugar al que llegó no era especial a la vista. Un claro entre árboles bajos, una piedra grande a un lado, algunos matorrales secos y el murmullo distante del arroyo. Pero para ella, ese lugar tenía memoria. Allí había llorado por primera vez en silencio. Allí había tensado su primer arco. Allí había entendido que la soledad, si se acepta con humildad, puede ser una maestra más sabia que cualquier guerrero. Encendió un pequeño fuego, se sentó sobre una manta tejida por sus propias manos, y dejó que el tiempo pasara sin medida.
Los días fueron breves y largos al mismo tiempo. Amanecía con el canto de los cuervos, y al anochecer, escuchaba el crujido de los insectos escondidos entre las piedras. No hacía nada urgente. Recolectaba raíces, cantaba para sí misma, se sumergía en el agua fría del arroyo. Y por las noches, hablaba con Pluma Negra, no en voz alta, sino en el corazón. Le contaba lo que había aprendido. Le hablaba de las miradas nuevas que veía en los niños. De las mujeres que ahora enseñaban a sus hijas a no tener miedo. De los hombres que empezaban a valorar el silencio tanto como el grito. Una noche, mientras el viento soplaba entre las ramas secas, comprendió que algo dentro de ella se estaba gestando. No una visión, no una respuesta inmediata, sino una certeza, que la verdadera fortaleza no se demuestra una vez en una batalla, sino cada día, en los actos pequeños. En cómo se trata a quien no puede devolver nada. En cómo se cuida la tierra. En cómo se carga la memoria sin convertirla en peso. Y sobre todo, en cómo se deja espacio para que otros también florezcan. Cuando regresó al campamento, fue recibida sin ruido, sin palabras grandes. Pero había miradas. Miradas de alivio, de afecto, de reconocimiento. Y entre todas ellas, la de una niña, de no más de 4 años, que corrió hacia ella con los brazos abiertos. Era hija de una mujer que Lluvia Suave había curado meses atrás. La levantó en brazos y sintió en ese gesto algo nuevo. No una promesa, no una responsabilidad, sino un eco. Como si el ciclo estuviera comenzando otra vez. Como si ahora le tocara a ella hacer por otros lo que Pluma Negra había hecho por ella. Fue entonces cuando tomó una decisión: construir un nuevo espacio, un círculo de enseñanza, no para guerreros, sino para corazones. Una pequeña escuela sin paredes, bajo los árboles, donde los más pequeños pudieran aprender a escuchar la tierra, a leer el cielo, a respetar la vida. Donde se les enseñara que la fuerza nace del cuidado, no del dominio. Que la identidad no se hereda, se construye. Y que pertenecer a un lugar no depende de cómo uno llega, sino de cómo uno decide quedarse. Al principio fueron pocos. 3 niños, una niña, una mujer viuda que ayudaba con las hierbas. Pero pronto se sumaron más. Padres que querían que sus hijos crecieran sin miedo. Ancianos que ofrecían sus historias. Jóvenes que comprendían que aprender no era rendirse, sino honrar la memoria de los que vinieron antes. Lluvia Suave no era la jefa de ese círculo. Era su raíz. Estaba allí, en el centro, pero sin imponerse. Como un árbol que da sombra sin exigir descanso. Y así, en ese rincón del desierto donde todo parecía árido, comenzó a crecer algo nuevo. No una escuela, no una institución, sino una forma distinta de vivir. Una comunidad dentro de la comunidad. Un gesto de esperanza que no se anunciaba, pero que se sentía en el aire. Y cada vez que Lluvia Suave miraba a uno de esos niños levantar una piedra con cuidado, o pedir permiso antes de cortar una flor, sabía que el legado de Pluma Negra no se había apagado. Solo había cambiado de forma. Porque la tierra quieta no es tierra muerta. Solo espera a que alguien la escuche. Y ella lo había hecho. Con paciencia. Con heridas convertidas en sabiduría. Con amor transformado en camino. Con el paso del tiempo, el nombre de Lluvia Suave comenzó a ser pronunciado de una forma distinta. Ya no era solo el nombre de una mujer valiente, ni el recuerdo de una niña rescatada del fuego. Era el símbolo de algo que muchos habían olvidado, que la ternura también puede ser fuerza, que la compasión también puede proteger, y que los corazones más firmes no siempre nacen de la guerra, sino de la fidelidad a lo que uno ama. Las historias sobre ella empezaron a circular entre tribus vecinas, viajando como el viento, no por alarde, sino por necesidad. Porque en tiempos de confusión, las personas necesitan recordar que aún existen quienes caminan con dignidad sin pisar a otros.
que aún hay guardianes sin corona, guías sin trono. En su tribu, las generaciones más jóvenes ya no preguntaban por su origen. Crecieron con ella como parte del paisaje, como una presencia que parecía haber estado siempre. Para ellos, Lluvia Suave no era una sobreviviente, era una maestra. Era aquella que sabía curar con palabras simples, que podía detener una pelea con una sola mirada, que se inclinaba a la altura de los niños para escucharlos, no para corregirlos, sino para comprenderlos. Su forma de estar era su enseñanza más profunda, nunca buscar el centro, pero ser, inevitablemente, el corazón. Los mayores, aquellos que en su juventud la miraron con recelo, sabían que estaban presenciando algo excepcional. Algunos lo comentaban en voz baja, otros solo lo pensaban al atardecer, cuando sus huesos crujían con el frío y el recuerdo. No era de los nuestros, pero ahora es más apache que todos nosotros. Esa frase, dicha con respeto, no era una concesión. Era una verdad ganada a pulso. Porque Lluvia Suave nunca quiso ser aceptada por fuerza. Simplemente fue. Y su ser, suave y firme, acabó por abrir las puertas que el miedo había cerrado. Un invierno especialmente duro llegó sin aviso. Las cosechas fueron escasas, el agua escaseó, y la caza se hizo difícil. Varios campamentos cercanos enviaron mensajeros, buscando apoyo, consejos, ayuda. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El Consejo de Ancianos decidió enviar a Lluvia Suave como representante de la tribu. No a negociar como una emisaria, sino a unir. A compartir con otros pueblos las enseñanzas recogidas en la tierra, en la pérdida, en el renacer. Se trataba de algo más grande que trueques o provisiones. Se trataba de enseñar a resistir juntos sin caer en la violencia. De aprender a vivir como parte de una misma raíz, aunque las ramas fueran distintas. Ella aceptó sin orgullo, con la humildad de quien entiende que el servicio no es un honor, sino una forma de agradecer. Partió con un pequeño grupo, pero con el peso simbólico de un pueblo entero confiando en su voz. Y allí, entre tribus que nunca antes se habían entendido, Lluvia Suave hizo lo que siempre había hecho: escuchar, esperar, decir lo justo. No impuso ideas. No comparó historias. Solo habló de lo que conocía, el dolor que transforma, el silencio que enseña, la memoria que une. A su regreso, algo había cambiado en su rostro. No era cansancio. Era una madurez más profunda, como si llevara dentro los ecos de muchas voces. Caminaba con el mismo paso tranquilo, pero cada pisada parecía dejar una huella más honda. Los niños corrían hacia ella como antes. Los mayores la miraban con más atención. Y el consejo comprendió que había llegado el momento de darle algo que jamás se le había ofrecido: un nuevo nombre. En la cultura apache, el nombre no se escoge ni se pide. Se recibe cuando el alma ha recorrido un camino que solo ella podía andar. Y ese día, bajo el cielo gris del invierno, los ancianos encendieron un fuego especial. No para celebrar una victoria, ni para marcar un rito común. Era un acto único, íntimo, sagrado. Uno a uno, los miembros del consejo compartieron en voz baja lo que Lluvia Suave había significado en sus vidas. Hablaban no como líderes, sino como hombres y mujeres tocados por su ejemplo. Y cuando todos habían hablado, la anciana más sabia del grupo se acercó con paso lento y le colocó sobre los hombros una manta tejida con símbolos antiguos. Desde hoy, dijo, te reconocemos como corazón de raíz. Porque tu origen no importa más. Porque tu sangre puede venir de otro lugar, pero tu alma creció entre nosotros. Y porque has recordado a este pueblo quienes somos cuando caminamos desde el amor. No hubo aplausos. No hicieron falta. Lluvia Suave, ahora corazón de raíz, cerró los ojos y bajó la cabeza en señal de gratitud. Y en su pecho, el amuleto de pluma negra brilló un instante con la luz del fuego.
Los años siguientes fueron tranquilos. La tribu prosperó sin prisa, con armonía. Corazón de Raíz continuó guiando sin imponer, sembrando sin esperar cosecha rápida. Vivió como siempre, con los pies en la tierra, con el alma abierta, con la memoria intacta. Y cuando su pelo comenzó a encanecer y sus pasos se hicieron más pausados, los niños seguían corriendo a su encuentro, los jóvenes pedían consejo, y los adultos descansaban con solo verla cerca. Un día, mucho tiempo después, alguien le preguntó cómo quería ser recordada. Ella sonrió con dulzura y dijo, «No me recuerden por lo que hice, sino por cómo estuve. Si alguna vez sentiste paz cerca de mí, eso es suficiente». Y así fue. Porque en un mundo que cambia y a veces duele, hay nombres que no se olvidan. No por sus hazañas, sino por la calma que dejaron. Corazón de Raíz fue uno de esos nombres. Uno que nació del fuego, pero floreció en la ternura. Uno que no pidió nada, pero lo dio todo. Uno que, todavía hoy, sigue susurrando al viento de las montañas que toda alma merece ser amada, si aprende a amar primero. Y así, bajo cielos abiertos y entre tierras que alguna vez la vieron como extraña, Corazón de Raíz encontró su lugar. No lo conquistó con fuerza, ni lo reclamó con palabras, lo construyó con paciencia, con compasión y con verdad. Fue una niña olvidada, una joven invisible, una mujer en silencio, hasta que se convirtió en el alma firme de su pueblo. Su historia no es de espadas ni de gloria ruidosa, sino de raíces profundas, de gestos pequeños que cambian destinos. Fue una guerrera, sí, pero de las que luchan desde el amor. De las que enseñan que proteger no es destruir, que pertenecer no es nacer en un lugar, sino cuidarlo con todo el corazón. Si esta historia te ha tocado el alma, si en algún momento te sentiste cerca de ella, de su lucha, de su ternura, de su dignidad, te invito a dejarlo en los comentarios. Cuéntanos cómo te hizo sentir. Aquí leemos con respeto cada palabra, porque sabemos que cada emoción compartida es parte del viaje que hacemos juntos. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Si tú también crees que las personas más fuertes son las que eligen el amor, incluso cuando podrían elegir el rencor. Aquí te esperan más historias que acarician el alma y que, como esta, nos recuerdan que lo verdaderamente valiente es ser humano.